estamos aquí para abordar un diagnóstico general, más o menos, de cómo llegamos como mujeres, como movimiento social, como movimiento feminista y más que nada como sociedad a este 8 de marzo en México de 2021, en un contexto coyuntural de una pandemia que nos atravesó, de una crisis económica, de una crisis política, de una crisis de representación y, claro, de una crisis de violencia. Entonces, hoy nos compete hablar. Voy a presentarles 3 ejes que van a ser los ejes más importantes, los principales, y de ahí nos vamos a desprender como hilo de media platicando en el tiempo que tengamos justo. El primero es el movimiento feminista en el 2021, bajo el contexto, como ya les decía, de una pandemia, de un año electoral, un proceso electoral que está en pie y que en un mes aproximadamente vamos a iniciar campañas electorales, además de un feminismo que cada vez está más presente en la política partidista. El segundo eje que vamos a manejar es justamente el manejo de la administración federal y la administración estatal al tema de las violencias contra las mujeres, que ha hecho el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Enrique Alfaro en vista a esto, qué acciones han tomado, si ustedes las aprueban, si ustedes las desaprueban. Y el tercer eje son las deudas históricas pendientes de resolver. ¿Qué falta por parte de las autoridades? ¿Qué falta por parte de la sociedad? ¿Qué falta por parte de nosotras o nosotros para que podamos terminar completando los objetivos que queremos con este movimiento, ¿no? Claro que aquí podemos poner varios ejemplos, la interrupción legal del embarazo, la perspectiva de género en las instituciones, la representación activa de la mujer en los espacios de toma de decisiones y también la desigualdad laboral, ¿no? Por decir algunas cosas. Voy a explicar más o menos cómo va a ser nuestra mesa. Cada una de ustedes va a tener un tiempo de aproximadamente 7 minutos por eje para compartir su punto de vista, cómo lo ven, qué opinan. Claro que si tienen datos son bienvenidos. De cada uno de estos temas a tratar y al final tendremos una ronda de conclusiones. Su conclusión va a durar aproximadamente 2 minutos y una lectura de comentarios de redes sociales entre todas estas participaciones. Aparte de esto, pues yo voy a andar ahí metiendo mi cuchara diciendo, no, pues yo sí coincido con esto, no, yo no coincido con esto, para tratar de amenizar un poco esta charla. Después de eso viene nuestro cierre y bueno, vamos a comenzar si todos ustedes están de acuerdo. Les agradezco que estén aquí, todas y todas. Entonces vamos a iniciar con los turnos. Van a ser los mismos turnos en todos los ejes para hacer un poquito más fácil. El primer eje, movimiento feminista en el 2021. ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos? Primero va a iniciar Fernanda Ábrica abriendo. Fer, te escuchamos. Muchas gracias. Pues bueno, definitivamente en este contexto de la pandemia sí nos enfrentamos a un año que ha sido demasiado doloroso para el tema de las mujeres, porque además de que nos atraviesa toda esta lucha, se nos atraviesa esta pandemia, y un ejemplo es pues los datos que ya veíamos anteriormente. Uno de ellos, por ejemplo, es que más de 168,000 mujeres han sufrido violencia intrafamiliar, sobre todo en consecuencia de, bueno, del encierro y del estar en casa en esta pandemia. Así es como cerramos el año. Cerramos el año con aproximadamente 10 feminicidios por día, 10.2, y ahorita pues ya vamos en 11. Entonces, sí, eso ha sido un año muy violento, fue un año muy violento este 2021, y más con este contexto de la pandemia, pero definitivamente también fue un año en el que se avanzó mucho en esta lucha. Fue un año en el que las mujeres creamos una red, me parece, sin precedentes. Al menos, por ejemplo, este 8 de marzo, creo que muchas de mis compañeras de las que están aquí presentes y los que nos vienen en redes sociales pueden ver que al menos las redes se inundaron, al menos yo así las vi, inundadas por post y por publicaciones y videos y demás, porque las mujeres ya no nos callamos. Las mujeres, creo que es un contexto muy importante que señalar, que ahora las mujeres alzamos la voz cada vez más, cada vez hay más mujeres que nos apoyamos entre unas y otras, y creo que ha sido fundamental, porque bueno, ya nos quedó claro que ellos no van a romper el pacto, al menos no en sus intereses para perder sus privilegios, porque ¿quién los quiere perder? Pero al menos nosotras sí hemos estado incidiendo y atravesando en este nuevo contexto. Y además, bueno, ahora se atraviesa el tema de las elecciones, que es fundamental, con las nuevas, al menos aquí en Jalisco, con la nueva reforma electoral recientemente aprobada respecto al tema de las cuotas y demás. En tanto en los municipios, si es mujer u hombre, como en otros espacios de representación política, pues sí vemos cada vez más mujeres participando. Claro que sigue habiendo violencia al interior de los partidos y al interior de las instituciones en este año electoral, pero definitivamente
sí hay más mujeres en los espacios de toma de decisiones. Y sí las ha habido, claro que todavía nos hace falta mucho más, siempre las ha habido, pero ahora con estos mecanismos que nos obligan a, pues, a tomar, ahora sí que las riendas de estos espacios, pues son cada vez que existen más mujeres quienes están ahí. Entonces, bueno, hasta aquí me gustaría dejar esta primera intervención para escuchar a mis compañeras y señalar que entramos en un nuevo contexto histórico de feminismo y que cada vez la lucha va avanzando más. Perfecto, Fer, muchas gracias. Ahorita regresamos contigo. Me parece súper importante lo que has mencionado hasta ahorita, las redes de apoyo sin precedentes entre las mujeres. Yo creo que es cuando más he visto a las mujeres jóvenes, mujeres adultas, mujeres de 13, 14 años y mujeres de más de 40 años compartiendo mensajes de apoyo en redes sociales, yendo a las marchas, ¿no? La marcha pasada fue un gran ejemplo de esto y imagino que la del día de hoy también. Al igual, qué bueno que pones en la mesa los lineamientos de paridad de género, creo que es un tema pues de mucho de qué hablar, hay personas a favor, hay personas en contra, entonces creo que también sirve mucho que lo platiquemos. Entonces, Paola, sigues tú, dinos qué opinas, lineamientos de paridad de género, contexto, año electoral. Claro, de todo, ¿no? De todo y que creo precisamente, y aunado a lo que decía Fernanda, que pues nunca antes se le había exigido tanto a un movimiento como es el feminista. Así que a mí me gustaría muchísimo que si tengo la oportunidad de compartirles pantalla, solamente les quiero presentar 2 diapositivas que resumen mucho mi colaboración como mujer, pero sobre todo una mirada que ha tocado ver a mujeres hiper valientes, arriesgar su vida todos los días por defender algo que nos garantice tan siquiera una igualdad de condiciones que nunca hemos tenido. Espero que pueda compartirla. Aquí lo van a estar viendo. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿La estás viendo, Denise? Personas. Yo no la estoy viendo, no sé si las demás lo pueden ver. No se alcanza a ver. Perfecto, no se preocupen. Algo que les quería mostrar es que cada vez que estamos hablando de estas manifestaciones, incluso acabo de venir de una del centro de Guadalajara, pues bueno, estamos viendo constantemente cómo nos están fotografiando, cómo están evidenciando todas las manifestaciones que legítimamente mujeres están reflejando con su rabia, con su sentimiento, y como siempre después de estos momentos, incluso de estos espacios de diálogo, pues siempre hay una crítica de exigencia, y les mencionaba que nunca antes se le había exigido tanto un movimiento como al feminista. Es decir, el saber cómo manifestarse, el saber cómo no manifestarse, el saber qué luchas encauzar, qué luchas no se pueden tocar, qué luchas son, pareciera, imborrables de la memoria colectiva y otras que en momentos son efímeras y no son recordadas nunca más. Por eso yo creo que en ese primer gran bloque, cuando hablamos del contexto de este movimiento, nosotras tendríamos que dar un paso de solidaridad y de sororidad para entender que no se le puede exigir más de lo que ya se ha hecho. Concuerdo perfectamente con Fernanda que ha habido muchas batallas que hemos ganado, leyes aprobadas a partir de una violencia, luchas ganadas que tendrían que ser responsabilidad de nuestros representantes y aún así se las festejamos. Ha habido miles de mujeres valientes que día con día salen a las calles a buscar a sus hijas desaparecidas ante una crisis de representatividad y ante una crisis que pareciera que no hay autoridad que pueda decirnos dónde están nuestras personas desaparecidas. Ante esta crisis, ante esta violencia, ante esta situación, creo que lo único que podemos hablar es que vale la pena seguir aquí y que no podemos ponerles las varas tan altas a estas mujeres que el día con día luchan a defender lo que es de todas. Por eso, a mí cada vez que digo, ¿cómo vamos, no? Pues bueno, no es cómo vamos, es qué más hacemos, qué más, y esa es una reflexión que le damos a todas las mujeres. ¿Qué estás haciendo tú para abonar esta gran lucha que de por sí a todos nos dicen o a todas nos dicen que qué más, ¿no? Y nos van a estar criticando el día de mañana, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal. Pero bueno, al fin de cuentas es el granito de arena que podemos poner aquí. Entonces, en este gran contexto y para no dejarlo pasar, no hay que olvidar que estamos ante una crisis, ante una pandemia que vino nada más a reflejar donde más nos duele, que es la desigualdad. Es decir, América Latina, porque no nada más es un contexto de México, América Latina a partir de la pandemia vino a reflejar que la brecha de desigualdad está más fuerte que nunca. Y si somos mujeres, jóvenes o incluso desde una mirada interseccional,
es decir, mujeres que no viven en las zonas metropolitanas, sino están a las periferias, que a lo mejor su etnia es distinta a la de nosotros que estamos en ciudad, pues bueno, esas brechas son aún más grandes. El día de hoy, en conmemoración al Día de la Mujer, creo que no podemos olvidar que aparte que hemos dado grandes batallas, aún nos faltan muchísimas otras que no nos tocan a nosotras, otras que tienen nombre y apellido y que generalmente son esas personas que en este contexto electoral van a pedir nuestros votos. Y creo que si no están, y que eso vamos a hablar más adelante, estas agendas, en sus agendas electorales, no hay por qué darles un voto de confianza hoy por hoy. Tanto nos ha costado que hoy me gustaría como empezar este debate que se vuelva rico a decir, bueno, y cómo más bien ese costo o ese elevado estándar que nos están poniendo a esta lucha feminista, ¿por qué no se lo vamos poniendo a ellos y a ellas? ¿Por qué no vamos volteando a ver los reflectores a otro lado y solamente entendiendo que cuando ellos hacen su chamba, nosotros también vamos a poder avanzar? Entonces, aquí dejo como este espacio, como esta primera provocación de lo próximo que vamos a poder hablar en el panel. Perfecto, Pau, muchas gracias. Muy buena tu colaboración. Hablando, yo creo que algo que destaco mucho es este tema de la sobreexigencia femenina, ¿no? Y creo que lo podemos analizar y aquí nos podríamos durar años, horas hablando de cómo a las mujeres muchas veces se nos exige muchísimo más que a los hombres en todo lo que hacemos, en nuestros trabajos, en la escuela, en cómo decidimos participar en un movimiento político, en un movimiento social, y cómo cuando todavía nosotras abrazamos los ideales, la bandera del feminismo, es algo que escala de nivel, ¿no? Que se nos pide, que se nos exige, estate a la altura de las ideologías, ¿no? Que creo que es justo en alguna medida, pero en otras maneras también lo veo injusto. En un sentido, por ejemplo, en el marco del 8 de marzo, sabemos que las denuncias públicas son una forma de protesta muy legítima, a mi opinión, pero cuando son a través o hacia hombres de organizaciones políticas, de organizaciones sociales, de círculos de amigos, muchas veces las primeras personas que son señaladas son las mujeres feministas de esos espacios, ¿no? ¿Qué hiciste tú? ¿Por qué esto sucedió? ¿Por qué la violencia sucedió cuando tú estabas ahí, no? ¿Por qué no la erradicaste? ¿Por qué tú no tienes algo, no sé, un sexto sentido que te diga que esa persona es acosadora o esa persona es violentadora, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante analizarlo desde la incidencia política. Nosotras, ¿hasta qué punto podemos llegar? ¿Hasta qué punto podemos incidir? Y claro, en un contexto donde, por ejemplo, una compañera de un partido político hoy puede militar en sentido de esas exigencias, ¿no? Entonces, es un debate que aquí también ponemos sobre la mesa. Entonces, Keila, ¿tú qué opinas? Pues llegamos a un 2021 muy convulso, ¿no? Y tenemos una pandemia global, que es el coronavirus, y también tenemos esta pandemia que es la violencia contra las mujeres. Y sí, justamente el día de hoy, 8 de marzo, estamos conmemorando el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, pero también significa que conmemoramos y reconocemos una lucha que no es de ayer, no es del año pasado, sino que lleva muchísimos años, desde la primera ola del feminismo, ¿no? Que surge desde el periodo de la Ilustración, donde lo que buscaba el reconocimiento de su ciudadanía, desde la segunda ola, que fue también con la revolución industrial que buscaban el derecho al voto, el derecho a la educación, una tercera ola que viene después de la Guerra Mundial, en donde surge también esta fase de lo personal es político, ¿no? En donde empiezan a decir, oye, pues fíjate que esas cuestiones que anteriormente lo ubicábamos como una cuestión solamente privada, pues también tiene rasgos también es político y tiene rasgos de misoginia, también es machismo y vienen a exponerlo, ¿no? Y pues ahora entramos a quienes llaman esta cuarta ola del feminismo, y una de las fechas con las que es como nos damos cuenta de, wow, es el 2018, ¿no? El 8 de marzo del 2018, y nos damos cuenta que este movimiento es global. Nos damos cuenta que mujeres de todo el mundo estamos sujetas a esta misoginia, a este machismo, y pues sin lugar a dudas tiene no solamente una causa, son muchas causas, ¿no? Hay una diversidad y es de ahí donde nos damos cuenta, y hay quienes dicen, las diferencias son las que marcan las desigualdades. Tenemos también el Me Too, por ejemplo, ¿no? Que vino a abrir, a poner los ojos del mundo ante lo que estaba pasando, y fue
pues una cuestión extraordinaria, ¿no? Que yo creo que ninguna de las personas que estamos en el panel nos imaginábamos que podía llegar a ser ese movimiento tan grande. La marcha también, por ejemplo, la del año pasado aquí en Guadalajara, que fue una de las más grandes que ha tenido Guadalajara, con tantas mujeres participando. Y pues bueno, si nos vamos a las causas desde una participación política real, sustantiva, desde darnos cuenta que nuestro cuerpo, el cuerpo de las mujeres, es un cuerpo que está sujeto a guerra, ¿no? Y también a darnos cuenta de la mercantilización del cuerpo de las mujeres, de la sexualidad la sexualidad de las mujeres, de que definitivamente hay quienes creen que se puede mercantilizar el cuerpo de las mujeres porque lo ven como objeto, no como sujeto. Entonces, estamos ante este montón de luchas que trae el feminismo en este 2021, y eso está padrísimo, ¿no? Porque es un espacio donde pueden estar muchas voces, donde tiene que llevar desde ser ecologista, desde ser un montón de cosas, ¿no? Buscar las diferencias también y decirnos, pues aquí estamos. A pesar de todo eso, estamos juntas. Y sí nos encontramos también en un contexto electoral, y justamente también esto debe de ser un aliciente para analizar nuestro voto, para decir, a ver, quiénes son los que presentan estas propuestas, y fijarnos muy bien, ¿no? De dónde estamos paradas y qué es lo que queremos lograr. Y también coincido con lo que han dicho Fernanda y Paola, que hay un feministómetro. Hay un feministómetro para todas las mujeres, ¿no? Y es como, y siempre vamos a ser juzgadas también. Y sí, justamente también me doy cuenta, y aquí es un panel muy diverso, de que hay muchas mujeres muy valiosas en todas las instituciones, y es algo que hay que celebrar, ¿no? Hay mujeres que están desde el servicio público, hay mujeres que están en partidos políticos, hay mujeres que están en el activismo, pero también es cuando nos damos cuenta que desde todos los espacios en los que estamos tenemos que seguir trabajando. Perfecto, completamente de acuerdo. Creo que aquí podemos destacar un tema que dijiste sobre la sexualización de nuestros cuerpos, la mercantilización también de nuestros cuerpos, y claro que aquí lo podemos abonar al tema de cómo históricamente otras personas, otras instituciones, otras organizaciones han decidido sobre nosotras y sobre nuestra vida, ¿no? Podemos hablar de las instituciones religiosas, de la sociedad en sí, de nuestra familia, y de cómo muchas veces se toman decisiones por nosotras, de nuestro camino de vida, de nuestro desarrollo, y hasta cuando nos independizamos, ¿no? En un sentido de que muchas veces dejamos de trabajar, dejamos de participar en lo que nos gusta, dejamos de colaborar comunitariamente. ¿Por qué? Pues porque se espera otra cosa de nosotras, y porque se espera un arquetipo o un prototipo de una mujer ideal, como también hay prototipos de mujeres ideales en la política, ¿no? Que tiene que ser una mujer simpática y bonita, y que siempre esté arreglada, y que también pues sí diga cosas, pero no diga tantas, y que pues no se enoje, porque pues eso no es de mujeres bonitas, poderosas, pero que sí diga lo que no le gusta para que sea como un estereotipo de mujer poderosa, pero que no me incomode a mí en mis actividades, ¿no? Del día a día. Entonces, bueno, de aquí, Fernanda Guzmán, la última en este momento, pero no menos importante, ¿tú qué opinas de todo lo que se ha hablado en estos momentos, en esta primera ronda del eje? De aquí. Bueno, creo que todas mis compañeras ya han tocado temas muy importantes, y sobre todo me quiero enfocar en el que tomó Keila, la segunda pandemia de la que nadie hablaba, que fue el aumento de la violencia. Desde la Red de Mujeres Jóvenes tuvimos que crear un protocolo para saber cómo accionar en los casos de violencia familiar, porque estábamos recibiendo muchísimas llamadas y mensajes de qué hacer o cómo denunciar. Hay que tener en cuenta que todas las mujeres nos quedamos en casa, pero teníamos que ser amas de casa, cuidar a los adultos mayores, a los enfermos, tener que estar atentos de toda la familia, cuidar a los niños y al mismo tiempo estar trabajando. Entonces, sí hay que visibilizar que las mujeres tuvimos una carga extra en la pandemia. También fue un aumento del 81% de la violencia nada más en el 2020, y hubo un aumento del 45% de llamadas de auxilio. ¿Esto qué nos quiere decir? Era una pandemia para la que nosotras estábamos preparadas. Sin embargo, todas sabemos
salir, sabemos cómo actuar y supimos cómo poder ayudar a las mujeres en este caso de la pandemia. También hay que tomar en cuenta que es un año electoral. 2021 va a ser una elección muy diferente, ya que las mujeres nos hemos visibilizado mucho en la política. Hemos salido feministas de todos los partidos políticos cuando antes ni siquiera se escuchaba esa palabra. Entonces, ya no hay que dejar que los partidos ni que el electorado se asuste con esta palabra. Hay que defender esta lucha, hay que llevar esta agenda a las calles y llevarla a los lugares de toma de poder. Tenemos que llevarlo al legislativo, tenemos que llevarlo a los municipios, a los ayuntamientos, porque nosotros ya lo vimos con el ejemplo de muchos años atrás. Llegaban mujeres y ¿qué es lo que hacían? Mandar sobre ellas, mandaban a las hermanas, a las novias, a las esposas, pero no las dejaban tomar sus propias decisiones o no las dejaban legislar respecto a temas de mujeres. Entonces yo creo que es momento de que lleguemos mujeres, que tomemos la agenda, que alcemos la voz y que no permitamos que ningún partido llegue y nos diga cómo debe de ser. Hay que ser realistas también. En el partido en el que yo me encuentro, yo me he topado muchas veces que me dicen, es que tú no puedes ser feminista porque eres del PAN y el PAN no es feminista. ¿Quién dice que no es feminista? Si las mujeres que llegamos hacemos el cambio y hacemos esta revolución para hacer que los partidos se hagan feministas y visibilicen a las mujeres, lo podemos lograr todas y todos los partidos se pueden hacer así. El feminismo en la política tiene que cambiar y yo creo que las mujeres jóvenes somos las que estamos listas para hacer este cambio. Tenemos que incidir y salir a las calles a explicar esta lucha. También, como dijo Paula, también vengo del centro, vengo de unas actividades y es muy padre ver que las mujeres se acercan, que llegan chavitas, hasta me hacen sentir a mí que ya estoy en otra generación. Llegan chavitas, llegan y dicen qué hacemos, qué hay, llegaron a las conferencias, llegaron a ver qué es lo que se iba a hacer, se unieron a las marchas, las veías con sus pañuelos morados y las veías aquí con su logo feminista en la cara y eso te inspira mucho porque yo, ¿qué hubiera dado para que cuando yo hubiera tenido 15, 17 años, haber tenido un grupo de apoyo o un grupo de mujeres que me hablaran de esto? A mí me tocó una época en que entre las mujeres nos violentábamos mucho, en que eran las bolitas y que es que ella me cae gorda, ella me cae mal y te veo una salida. Hoy me veo y veo a la Fernanda de antes y digo, wow, cómo me hubiera encantado haber conocido el feminismo en ese tiempo y yo me hubiera evitado muchas caídas que me di en la vida. Entonces, hoy nosotras podemos hacer este cambio. Hay que incidir en las chavas, en las jóvenes, en las que están en la secundaria, en la prepa, y explicarles lo que es la violencia. Con esto podemos evitar muchísimo. Muchas lo vivimos en el noviazgo, lo vivimos con las amistades. Podemos hacer este cambio. Y está en nosotras y debemos incidir desde lo privado y desde lo público. Y yo creo que somos nosotras las indicadas y todas las que tenemos a un lado para marcar esta lucha y esta diferencia y que de este 2021 sea para adelante. Perfecto. Muy bien, creo que también aquí tocas temas muy interesantes hablando de la carga laboral de las mujeres, la carga extra laboral de las mujeres, ¿no? En un contexto de la pandemia, que muchas personas nos tuvimos que recluir en casa o que tuvimos la oportunidad de podernos recluir en casa por esto de los contagios. Y cómo esto supuso también, primero que nada, un aumento en la violencia familiar. Lo podemos explicar por diferentes razones, ¿no? El estrés económico, el estrés del encierro, que no son justificaciones, más sí algo que yo creo que nadie lo habíamos visto venir. Pero aparte de eso, esta carga extra laboral que se nos dio a las mujeres al decir, ¿sabes qué? Tengo que trabajar, pero también tengo que cuidar de mis hijos y por aquí está pasando un niño en la junta de trabajo o, ¿sabes qué? Tengo que quedarme limpiando la casa aparte de hacer la jornada laboral. Entonces, hablando de este trabajo de cuidados y este trabajo de la casa, que muy pocas veces lo traemos a flote, muy pocas veces hablamos de él, que no es remunerado, pero que representa una parte esencial en el desarrollo económico del país y de la sociedad. Sin los trabajos de cuidado, sin los trabajos de mantenimiento de la casa, el mundo no gira.